que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, libere. Doy gracias al Señor, hermanos, hermanas. Quien les saluda es el pastor Ramón Encina de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, de aquí de La Ferrere, en el partido de La Matanza, en la ciudad de La Ferrere. Estamos en la radio de la Predicadora, la 94.1, y doy gracias al Señor porque me ha permitido llegar. Un abrazo fraternal a todos los hermanos, hermanas que nos escuchan. Y bueno, que el Señor les bendiga grandemente, amados. Que el Señor les bendiga a cada uno de los radios escuchas abundantemente, para que puedan dar testimonio de la generosidad y de la abundancia de la gracia. Bueno, gracias al Señor, hermanos. Y bueno, he venido con noticias en esta mañana. Con muy buenas noticias para nosotros, y agradezco al Señor porque este fin de semana estuvimos visitando al hermano Néstor Díaz, a la congregación, a su esposa, nuestra hermana Claudia, y bueno, me encontré con un joven Ricardo ahí. Le dije que lo iba a mencionar en la radio hoy. Estoy cumpliendo con lo que prometí. El Señor le bendiga grandemente a Ricardo y a toda la congregación de nuestro hermano Néstor. También un abrazo y un beso grande para mi amada esposa, para mi hija, para mis hijos y para todos los hermanos de la congregación que hacen posible que este programa pueda salir al aire. Y bueno, hermanos, contento y más que contento por cuanto vamos conociendo más la palabra, el Evangelio de su gracia, y cuando decimos que vamos conociendo más el Evangelio, decimos que lo conocemos más a Él, al Señor Jesucristo, no a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y bueno, hermanos, agradecidos, tuvimos la mesa del Señor este fin de semana, y después tuvimos el ágape, como acostumbramos. Nosotros hacemos la mesa del Señor y después hacemos el ágape. El ágape es una comida que nosotros comemos después del culto, de la mesa del Señor. Nos quedamos y bueno, y ahí aumentamos la comunión entre los hermanos. Gracias al Señor porque nos visitó el hermano Gustavo Iperaguirre y su amada esposa. Contento con el hermano, muy lindo lo que nos compartieron, y agradecido al Señor por eso, porque la comunión es muy importante para nosotros. El Señor le bendiga a nuestra hermana Gustavo, a nuestra hermana Liliana, a toda su familia. Gloria al nombre del Señor. Amados, también tenemos proyectados un viaje misionero para Misiones, y también tal vez vayamos para el Chaco, y también vayamos para Santiago del Estero. Esa es la idea. Dios proveerá, ¿no? Tenemos un viaje en estas semanas, salimos y no sabemos cuándo volvemos, porque esta vuelta tenemos un punto de salida, pero no de regreso. Que el Señor nos conduzca. Vamos a llevar esta palabra, este Evangelio de la gracia, a nuestros muy amados hermanos en las provincias, que ellos puedan escuchar también de nuestra propia boca lo que el Señor nos ha dado a entender por su palabra. Y queremos ser de bendición. Si usted quiere colaborar con nuestro viaje, no hay problema, usted puede hacerlo. Nosotros estamos en la calle José Hernández 384. Si usted quiere traer ropa para que podamos llevar, no ropa planchada, bien
presentable porque no tenemos tiempo para prepararla. También alimentos, lo que usted sienta, hermano. Si usted quiere ser parte de este viaje, de esta predicación, de esto de llevar la palabra de Dios a los hermanos, y quiere colaborar con nosotros, estamos ahí en la calle José Hernández 384, en el Berroy Tambo, en Isidro Casanova. A todos los hermanos le pido que estén orando por nosotros. Queremos ser de bendición, queremos que el Señor use nuestras vidas para su gloria, para su honra y para su alabanza. Alabado sea el Señor. Y bueno, hermanos, siempre meditando y lógicamente tratando de interpretar la voluntad de Dios agradable y perfecta por la palabra y por cada cosa que hacemos. Nuestra hermana Norma Galván siempre, ella menciona a David, ¿no? Dice que David no hacía nada sin consultar con Dios, ¿no? Y bueno, y ella siempre nos aconseja a nosotros hacer lo mismo. Le pedimos a Dios su guía, porque hay cosas que tenemos que hacer o decisiones que tenemos que tomar que no están dictadas en la palabra de Dios, sino que son decisiones relacionadas con cosas que tenemos que hacer y que necesitamos que el Señor nos respalde, ¿no? Yo creo que este va a ser nuestro último programa acá en la radio La Predicadora. Agradecemos mucho a la radio que nos acompañó, que nos permitió durante todo este tiempo venir y poder extender este mensaje de la gracia. Ahora tenemos otra visión, queremos expandir el Evangelio de otra forma. En la radio ya hay hermanas y hermanos que están predicando este mensaje de la gracia. Y nosotros queremos alcanzar otros lugares, ¿no? Y no vamos a poder atender bien la radio. Y bueno, tal vez sea nuestro último programa, Dios dirá. Nosotros nos vamos de viaje. Nos vamos a predicar el Evangelio, hermanos amados. Y bueno, ustedes saben que esas cosas pone el Dios en nuestro corazón. Agradecido a la radio, tanto al director de la radio como a los operadores que nos han atendido maravillosamente. Y bueno, nos han aguantado en el pago, muchas veces nos retrasábamos en el pago, pero siempre cumplimos, pero vio ese tiempo que nos daban para hacer esas facilidades, como quien dice, a nosotros nos ayudó mucho. Un abrazo fraternal a la radio, la bendigo en el nombre de Jesús, deseando que la radio crezca cada día, que puedan venir hombres y mujeres sinceros, verdaderos, que amen la verdad, que prediquen la verdad, ¿no? Que esta radio que empezó desde abajo, ¿no? Empezó desde abajo y siempre estuvo relacionada con el Evangelio verdadero, y que ha pasado situaciones difíciles y que todavía está firme porque Dios así lo permite. Agradezco, no tengo palabra para agradecer. Saludan a todos los hermanos que tienen el programa en esta radio, le animo a que continúen. Es una buena radio, es una radio que nunca nos puso traba para que nosotros hablemos la verdad, nunca. Nos dio libertad completa y agradecemos al Señor por eso. No quiere decir que algún día no vayamos a volver. Decimos que ahora tenemos en estos meses tenemos otros proyectos y bueno, y quisiéramos atenderlos con responsabilidad. Y bueno, para nosotros extender el Evangelio de la Gracia más allá de Buenos Aires, para nosotros es importante.
Gracias al Señor le doy porque nos ha usado para este propósito. Saludo a todos los hermanos, al hermano Dante, al pastor Dante, perdón, que tiene el programa en la radio, al director de la radio también, que tiene el programa también, a todos los hermanos que están aquí en esta radio predicando. Y quiero compartirles este último mensaje. Así decimos nosotros, pero creo que la guía nos da Dios, ¿no? Una palabra de gracia. La gracia es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. ¿No? Jesucristo trajo, como dice Juan, ¿no? En el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, ¿vio? Ahí él nos hace ver que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, ¿no? Cuando él nos dice ahí en el capítulo 1, en el versículo 17, porque de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Y la palabra dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y este era el principio con Dios. Entonces fíjese que el Verbo se hizo carne, dice. No, la palabra se hizo carne. Y es muy importante que en la iglesia entienda esto en una forma colectiva, pero también en una forma individual. La palabra que nosotros leemos se tiene que hacer carne, es decir, cuando Dios se hizo carne, ahí se lo pudo ver. Se pudo ver a Dios, se lo pudo conocer a través de que Él se hizo carne. Porque dice que Dios estaba en Cristo, ¿no? Reconciliando consigo mismo al mundo. Cuando dice que la palabra se hizo carne, nos está diciendo que el hombre pudo ver a Dios. Y Jesús le preguntó a sus discípulos y le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, por la revelación del Espíritu, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Vio? La palabra se hizo carne, ¿no? El logos del griego. La palabra se hizo carne. Y es necesario que esta palabra se haga carne en cada uno de nosotros. No, porque el verbo es la palabra. Y esta palabra tiene que hacerse carne en cada uno de nosotros. Cuando esta palabra se hace carne en nosotros, entonces se manifiesta la vida. Porque dice Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Vio? Es decir, que la palabra tiene palabra. No, la carne, este hombre o esta palabra, tenían palabra, y esta palabra era una palabra de gracia. Era una palabra que era de vida. Y cuando nosotros permitamos que esta palabra se haga viva en nosotros, entonces la vida que está en la palabra se va a poder ver en nosotros, así como pasó con Jesús. Él se hizo carne y se manifestó en ese cuerpo de carne, se manifestó la vida de Dios, fíjese, ¿no? Y nosotros estamos exhortados por el apóstol Pablo, ¿no?, a que esa vida se manifieste en nosotros. ¿En dónde? En nuestros cuerpos, dice. Ahí en 2 de Corintios,
en el capítulo 4, versículo, creo que versículo 7, segunda de Corintios 4, 7, dice así, fíjese, vamos a leerlo en esta Biblia. Me gusta la Biblia, la antigua versión. Disculpe que tardo en buscarlo, pero no lo tenía preparado. Dice así la palabra del Señor, hermano. Espere que estoy errando No era 2, 4, capítulo 4. Sí. Y tenemos empero este tesoro en vaso de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros, estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no pereceremos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Llevando siempre, vio, en todas partes, en el cuerpo, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Y bueno, y ahí es donde nosotros tenemos que fijar los ojos, ¿no? Queremos que esta carne, que esta palabra se haga carne en nosotros, para que la vida que está en la palabra se manifieste, ¿no? ¿Cuál es la vida? La vida del Señor Jesús. Para que la vida del Señor Jesucristo resucitado, se manifieste a través de nuestros cuerpos humanos. Nosotros llevamos la muerte de Jesús. Y bueno, y Jesús murió. El ministerio de Jesús terminó en la cruz del Calvario. Pero comenzó cuando Él resucitó, cuando ya era el Señor Jesucristo, ya ahora tiene otro ministerio Él. Otra administración, ¿no? Sobre otra ley diferente, ¿no? Y ahora Él cumple el rol del sumo sacerdote. Él es sumo sacerdote, como dice en el libro de Hebreos, ¿no? Usted puede leer en el capítulo 7, 8 y 9 del libro de Hebreos y 10, y usted va a encontrar el mensaje del sacerdocio, llevando por todas partes, dice, la muerte de Jesús. Alabado sea el Señor. ¿A qué murió Jesús? Murió Él, cuando murió llevando todos nuestros pecados, todas nuestras culpas. Él murió al mundo, murió a la carne, murió aún a la muerte. Él murió. Y entonces nosotros llevamos por toda parte la muerte de Jesús, es decir, que estamos muertos para la carne, estamos muertos para el mundo, estamos muertos para las concupiscencias, estamos muertos para los malos pensamientos, malos sentimientos, estamos muertos para todo eso, pero estamos vivos. Estamos, dice, para que también la vida de Jesús sea manifestada. Veo que eso es de una forma, como es algo que está relacionado con la vida, eso no se va a manifestar en nosotros por algo que nosotros hagamos, porque la vida no se manifiesta en nosotros porque nosotros hacemos algo, sino que la vida se manifiesta porque está allí. Nosotros tenemos la vida y la vida se tiene que manifestar. Así es en lo natural, también en lo espiritual. Cuando hay vida, no, el árbol no hace nada para crecer. Le da lugar a esa vida y bueno, y va creciendo y hasta que da fruto. Así nosotros tenemos que manifestar la vida. En nuestros cuerpos se tiene que manifestar la vida. Y como nosotros tenemos la vida del nuevo hombre, la vida de la nueva creación, si nosotros le dejamos, ¿no? Le damos lugar a que se manifieste, entonces esa vida se va a manifestar. ¿Vio? Y cuando esa vida se manifieste, entonces vamos a manifestar la vida de nuestro Señor Jesucristo resucitado. La vida del Padre, la vida del Hijo y la vida del Espíritu Santo.
Porque la vida que Jesús tiene ahora es una vida de resurrección, es una vida poderosa. Es una vida que vence todo. Como dice ahí en Romanos capítulo 8, que me encanta tanto esa palabra, ¿no? Capítulo 8 de Romanos, en el versículo 1 y versículo 2 creo que está eso. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida, la ley, el poder del Espíritu de vida, en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del poder, de la ley del pecado y de la muerte, fíjese. Me ha liberado del poder del pecado. ¿Quién? La ley del Espíritu de vida. El poder del Espíritu de vida me ha liberado del poder del pecado y de la muerte. Fíjese, porque lo que era imposible por la ley, ¿no? Porque muchos creen que por medio de la ley uno puede vencer el pecado. ¿Y de qué manera? Cumpliendo los mandamientos, porque no vencemos al pecado cumpliendo los mandamientos, sino creyendo, ¿no?, que la ley del Espíritu es mayor que la ley del pecado, ¿no? Que la ley del Espíritu en Cristo Jesús es mayor que la ley del pecado y de la muerte. Por eso nosotros tenemos una vida, hemos recibido en nuestro espíritu este poder que tiene esta ley, que tiene el Espíritu de vida en Cristo Jesús, ha resucitado nuestro espíritu, porque nuestro espíritu estaba muerto. Y ahora le dio vida a nuestro espíritu. Y ahora el poder más grande que nosotros tenemos está en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque ahí tenemos a Dios. Cuando decimos que tenemos a Dios en nuestro espíritu, estamos diciendo que tenemos la vida de Dios en nosotros. Por eso nuestro espíritu no puede morir. Nuestro espíritu recibió la vida eterna. Nuestra carne no recibió la vida eterna, porque ella ya está maldita ya tiene la sentencia de muerte. No, pero nuestro espíritu ha sido vivificado por el Espíritu de Dios, por la vida de Dios. Entonces nosotros estamos llamados por el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo a manifestar, a que a través de nuestro cuerpo se manifieste, ¿no?, la vida del Señor Jesucristo. ¿Se puede hacer eso? ¿Podemos alcanzar eso? Sí, solamente por la fe. Creyendo que Jesús llevó todo lo que impedía a la cruz. Por eso la cruz es un tropiezo, ¿no? Es un tropiezo. Lo que el Papa llama el fracaso de la cruz. Si hay un fracaso en la cruz, es que el hombre viejo no pudo pasar para el otro lado. En todo caso, el hombre viejo tuvo el fracaso. Pero Cristo no fracasó en la cruz, porque por medio de la cruz Él trajo una nueva creación. Por medio de la sangre que Jesucristo derramó, vino una nueva creación. Por medio de la sangre y de la vida que está en la sangre, nosotros nacimos de nuevo por la fe en Él. Y ahora recibimos una vida. El Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado del poder del pecado y de la muerte. Ya no estoy bajo el poder del pecado. Ya la muerte no tiene señorío sobre nosotros. Tiene señorío sobre nuestro cuerpo humano, pero no sobre nosotros. Nosotros no somos el cuerpo humano, nosotros somos lo que es Cristo en nuestro espíritu. Somos una nueva creación. El cuerpo humano se va a deshacer, pero nosotros iremos a la presencia de nuestro amado Señor. Entonces fíjese, 2 de Corintios 4, del versículo 7 creo que empezamos a leer, pero llegamos, disculpen hermanos,
llevando siempre, dice. Alabado sea el Señor. No, como dice ahí en 1 Corintios 4:9. Llevando siempre. Alabado sea el Señor. Dice, porque a lo que pienso Dios nos ha mostrado a nosotros los apóstoles por postreros como sentenciados a muerte, porque somos hechos espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. No, nosotros necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros flacos, débiles, y vosotros fuertes, vosotros nobles y nosotros viles. Hasta ahora hambriamos, tenemos sed, estamos desnudos y somos heridos de golpes y andamos vagabundos y trabajamos obrando con nuestras manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo sufrimos, somos blasfemados y rogamos, hemos venido a ser como la hez del mundo, el desecho de todo hasta ahora. Entonces, ahí está hablando de la muerte de Cristo, ¿vio? Como Él lleva en su cuerpo la muerte del Señor. Alabado sea el Señor. Para que nosotros llevamos la muerte del yo por medio de Cristo, no para que otros puedan gozarse, otros sean fuertes, otros sean nobles, ¿no? Otros sean, como dice, prudentes en Cristo. Nosotros necios, mas vosotros prudentes. Alabado sea el Señor. Gloria, no, nosotros flacos, pero vosotros fuertes, ¿no? Porque nosotros estamos muriendo. Manifestamos la muerte para que otros se fortalezcan en nuestra muerte y en nuestra vida, en la vida que se manifiesta a través de nosotros. Entonces fíjese lo que dice aquí, ¿no? Como la palabra de Dios nos enseña, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús. Ahí en el capítulo 15:31 de 1 Corintios. Fíjese lo que dice, hermano. Así que por la gloria que en orden a vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día muero. Él moría al yo, ¿no? Si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha? Si nosotros batallamos con nuestra fuerza, ¿no? Resistimos con nuestra fuerza, ¿qué nos aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos y mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra hablo. Entonces, fíjese cómo el apóstol Pablo, alabado sea el Señor, él moría. Cuando nosotros morimos al yo. Y Jesús murió al yo, porque Él no se buscó agradar a sí mismo, sino que Él agradó al Padre. Con su muerte Él agradó a aquel que Él amaba, ¿no? Y por medio de la muerte vino la vida. Por eso es una vida de resurrección la que nosotros tenemos. Gloria al nombre del Señor. Ahí en el capítulo 6-9 de 2 Corintios, como ignorados, ahí estamos experimentando la muerte. Nadie nos hace, nos lleva al apunte, por así, como ignorados. No, muchos nos tratan como que no nos conocieran, más conocidos, más Dios nos conoce. Como muriendo, dice. Mas aquí vivimos. Pero vivimos por medio de esa vida que hemos recibido. Como castigados, mas no muertos. Como doloridos, llevando siempre en nosotros la muerte de Cristo.
como doloridos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿Vio? Así nos ven, ¿no? Y nosotros experimentamos la muerte en nuestro cuerpo para que la vida se manifieste. Pero ¿quién quiere morir? Todos nos aferramos a la vida terrenal, ¿no? Siendo engañado por la carne, por el mundo, por el diablo, y no se dan cuenta que todo eso el diablo hace para que no manifiesten la muerte. Tenemos que morir al yo, para que Él viva en nosotros. Más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Alabado sea el Señor. Qué maravilloso, hermano. Cuando nosotros experimentamos la vida de resurrección en nuestros cuerpos humanos, es algo, hermano, que no se puede explicar con palabras. Eso hay que experimentarlo. Y eso nos empuja y nos lleva y nos alienta y nos hace personas de un pensamiento firme, de una fe firme, de decisiones firmes. Nos da un coraje, ¿no? Siendo nosotros tan débiles, ¿no? Siendo tan miedosos, nos da un coraje, una valentía que no tenemos en nosotros, porque todo lo que se manifiesta es la vida nueva que hemos recibido. Nos da un entendimiento, nos da una sabiduría, nos da un conocimiento que no proviene de nosotros, eso proviene de la vida que hemos recibido. Pero esa vida se manifiesta en nosotros no porque la tenemos. Esa vida se manifiesta en nosotros cuando nosotros morimos al yo, cuando experimentamos la muerte. Tengo yo derecho de defenderme, pero niego ese derecho por Cristo. Tengo derecho de levantar mi voz, pero niego ese derecho para que Cristo se manifieste. Tengo derecho de reclamarle, pero no le voy a reclamar porque prefiero que Cristo se manifieste en mí. Pero voy a parecer un tonto, no importa. Lo importante es que Cristo se manifieste en nosotros y a través de nosotros, porque yo quiero que la gente conozca a Cristo, ¿no? Yo quiero que la gente tenga un encuentro con el Señor. Entonces dice, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Dónde? En el cuerpo. Alabado sea el Señor. Oh Señor Jesús, si tú nos hicieras entender esta palabra, no, si tú abrieras nuestros ojos del entendimiento y entenderíamos que nosotros no tenemos que vivir la vida, sino que la vida nosotros tenemos que morir a la vida de este mundo para que tú vivas tu vida en mí, en nosotros. Porque lo que parece deleite en este tiempo es, en la otra punta hay amargura, hay enfermedades, hay tristeza y agonía. Pero no la vemos. Entonces voy a vivir la vida, dicen. Pero allá en el final, ahí está la tristeza y están muchas cosas que nos van a traer amargura. Entonces, llevando siempre, no dice en la iglesia, no dice en un lugar determinado, dice siempre, por todas partes. Oh Señor Jesús, cuánto nos falta, cuánto me falta, Señor. Llevando por todas partes la muerte de Jesús. ¿En dónde? En el cuerpo. Usted tiene un cuerpo. Usted tiene que llevar la muerte de Jesús en su cuerpo. Morir al yo, morir a su pensamiento, morir a su razonamiento, morir a sus sentimientos. Ahora permítale a Jesús vivir su vida en usted. Que esa vida que está en su espíritu se traslada a su alma y a su cuerpo físico. El cuerpo físico lo puede manifestar. Alabado sea el Señor. Porque nosotros que vivimos, dice el apóstol Pablo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte.
¿Vio? Eso podíamos entenderlo un poquito más cuando hablamos ahí en Romanos capítulo 8, en el versículo 36. Dice, vamos a leerlo en el 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Hace una pregunta. Porque está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Vio? ¿Qué reclama un muerto? No reclama nada si está muerto. ¿Qué meta tiene un muerto? No tiene ninguna meta, está muerto. ¿Qué ambiciones tiene un muerto? ¿No? ¿Qué pretensiones tiene una persona muerta si está muerta? Entonces nosotros estamos muertos para este mundo, aún muertos para la vida que hemos recibido de nuestros padres, que hemos recibido de Adán. Por esta causa, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Alabado sea el Señor. Eso también decía ahí en Salmo 44, creo, hermano, en el versículo 2. Salmo 44, 2. Dice así: tú con tu mano echaste las gentes y lo plantaste a ellos. Afligiste los pueblos y los arrojaste. Eso dice ahí el Salmo, ¿no? Porque Él hace todo, Dios hace todo en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, llevando por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo. No, gloria al nombre del Señor. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Gloria al nombre del Señor. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte, dice. Siempre estamos entregados a muerte. ¿Para qué? Por Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste. Morir al yo, ¿se da cuenta? No, pero yo no voy a bajar los brazos, pero yo no me voy a humillar, pero yo no le voy a pedir perdón, pero yo no voy, yo. Está vivo el yo, pero el yo tiene que morir, más no vivo yo, dice Pablo, sino que vive Cristo en mí. Qué precioso poder alcanzar esto, hermano. Qué precioso es poder tener la realidad de Cristo manifestándose en nosotros. Que la vida de la nueva creación pueda manifestarse a través de nuestro cuerpo humano. ¿Y quién es suficiente para eso? Y nadie es suficiente. Nos necesitamos los unos a los otros. Yo necesito que usted me ayude y usted necesita que yo lo ayude a usted. Por eso somos hermanos y pertenecemos al cuerpo de Cristo y por eso tenemos la misma vida todos. Nadie es suficiente. Necesitamos los unos a los otros, necesitamos la palabra, necesitamos el Espíritu Santo. Bueno, eso ya Dios nos los dio a nosotros. Para que la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos, dice. Gloria al nombre del Señor Jesús, alabado sea el nombre del Señor. Llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, por Jesús. Para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. ¿Vio? En nuestra carne mortal, la vida de Jesús sea manifestada. Alabado sea el nombre del Señor. De manera, dice Pablo, de manera que la muerte obra en nosotros y en vosotros la vida. ¿Vio? Entonces,
¿por qué obra en ellos la vida? Porque es lo que sale de Pablo. Lo que sale de Pablo es la vida. Aunque está obrando la muerte en él, pero obra la vida. ¿Por qué? Porque esta es una vida de resurrección. No puede manifestarse esta vida si no es a través de la muerte. ¿Y quién está experimentando la muerte? El apóstol Pablo, ¿no? ¿Y quién está recibiendo la vida? Aquellos que son ministrados por el apóstol Pablo. No, pero la vida se manifiesta, la nueva vida se manifiesta donde está la muerte. Alabado sea el Señor. No asistiendo a la muerte, sino asistiendo a aquel que necesita de la vida. De manera que la muerte obra en nosotros, dice. En nosotros obra la muerte. ¿Vio? En el yo. Eso habla de la santificación de nuestra alma. Obra la muerte. Nosotros morimos por medio de las luchas, por medio de las pruebas, por medio de las dificultades. Morimos al yo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, en el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por la cual también hablamos, estando seguros, certeros, ciertos, que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por medio de Jesús y nos pondrá con vosotros. Alabado sea el Señor. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Él está ahí, de alguna manera, presentándose como aquel que está muriendo para que pueda ser parte con aquellos que viven, ¿no? La muerte tiene que operar en nosotros. Tiene que operar la muerte. Y no estoy hablando de enfermedades. No estoy hablando de enfermedades. Estoy hablando de que la muerte tiene que operar en nosotros, en nuestra alma, ¿no? Y Dios nos hace pasar por la prueba para que nosotros muramos al yo. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos. ¿No? ¿Por qué padecen? ¿Por qué se sufre? ¿Por qué un pastor sufre tanto? ¿Por qué un hermano sincero sufre tanto? Siempre está de lucha en lucha, sale de una lucha y se mete en otra. Sale de otra lucha y se mete en otra peor. Y su vida es una vida de lucha y de luchas. ¿No? Y no descansa. ¿No? ¿Para qué él está pasando por ahí? Por los hermanos, dice. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos, en el nacimiento de gracia sobreabunde a la gloria de Dios. ¿Vio? ¿Cuándo Dios es glorificado? Cuando abunda la gracia y el nacimiento de gracia. Cuando la gracia empieza a operar, el nacimiento de gracia abunde para la gloria de Dios. Entonces, nosotros no glorificamos a Dios solamente cuando cantamos en la iglesia. No glorificamos a Dios cuando entonamos algún himno. No, nosotros glorificamos a Dios cuando la gracia, cuando abundamos en la gracia, ¿no? Y el nacimiento de gracia. Entonces Dios es glorificado. Por tanto, no desmayamos. ¿Vio? Porque a veces nos quieren llevar a desmayar, nos quieren llevar a nosotros a que bajemos los brazos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿vio? El interior se renueva día a día. Porque lo presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación. ¿Vio? Lo que nosotros estamos padeciendo ahora, lo que estamos sufriendo ahora, eso es una leve tribulación. Pero eso nos sobra en una sobremanera y alto y eterno peso de gloria. Imagínense, si sufrimos aquí, reinaremos con Cristo. Esa es la gloria que nos espera, reinar juntamente con Cristo, como los vencedores,
como la esposa. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y acá hay tanta gracia hay aquí, hermanos. Nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Doy gracias al Señor, hermano. Gracias al Señor por haberme permitido estar en la radio. Y en este día en especial, hermanos amados, le amamos en el Señor. Oren por nosotros. Nosotros seguiremos orando por todos ustedes para que la palabra se haga carne, para que el verbo se haga carne, se haga una realidad en tu vida. No, si no, vamos a ser hipócritas. Vamos a hablar una cosa y vamos a vivir otra completamente diferente. Y no estamos dispuestos a perder nuestro lugar en la eternidad por la hipocresía. Que nos conozcan como somos. ¿No? Si quieren tener comunión con nosotros, gloria a Dios. Y si no quieren tener comunión con nosotros, gloria a Dios también. ¿No? Nosotros amamos a los hermanos, amamos la iglesia, ¿no? Estamos para ayudar por medio del conocimiento, por medio de la revelación de la palabra, a aquellos que lo deseen. El Señor les bendiga, hermanos amados. No sé qué hora será, pero bueno, yo voy a terminar acá. El Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Les mando un abrazo fraternal a cada uno de ustedes. Oren por nosotros. Ahora va a venir el programa de nuestro hermano Nicolás y su amada esposa. Le invito para que lo escuchen. A nuestro amado hermano, a su amada esposa. Y bueno, y que puedan también recibir el alimento para esa nueva vida que ustedes tienen dentro de ustedes en su espíritu. El Señor les bendiga, hermanos amados, y nos veremos cuando nos veamos. No, si el Señor nos dice otra cosa, nos veremos pronto. Alabado sea el Señor. Oren por nosotros, hermanos. Amén. El Señor les bendiga. Su mirada brinda esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que ame verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad.
seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal.
¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida. Que el Señor bendiga la vida de cada uno grande para transformarnos, para sostenernos, para alimentarnos. Así que escuchen la palabra, hermanos. Encuentren en esta palabra, en esta gracia maravillosa, la fortaleza que necesitamos para poder vivir en este mundo. Así que bueno, le invitamos a que usted lo pueda escuchar al pastor los días lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana. Nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Y también le invitamos a que usted pueda escucharnos a través de la página de YouTube La Última Trompeta Pastor Ramón Encina. Le invitamos a que usted pueda suscribirse para que le estén llegando las notificaciones de los programas y de las palabras que se van subiendo de cada culto que tenemos en la iglesia, para poder ser edificados, amados. También le invitamos a las reuniones los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. Gracias damos al Señor por los cultos que tuvimos este fin de semana, preciosos cultos en comunión con los hermanos. Hemos participado de la mesa del Señor y de la comunión con los hermanos. Y fue un gozo, hermano, fue un gozo, gracias al Señor. En la dirección de la iglesia es José Hernández 384 en el barrio El Tambo, iglesia del Señor Jesucristo. Así que damos gracias al Señor. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, que nos ven, y que pueda ser de bendición esta palabra para ustedes. Así que agradecidos al Señor por eso, hermano. Gracias le damos al Señor porque nos permite vivir un día más y porque por medio de la oportunidad de vida que Él nos da, nos permite seguir siendo conformados a su imagen. Vamos a orar, hermano, y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por el poder estar compartiendo la palabra del Señor junto con los hermanos, Señor. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a cada uno de ellos. Así también te rogamos que tú bendigas nuestras vidas y nos uses conforme a tu voluntad. Señor, que tú estés obrando, Señor, por medio de tu gracia, la transformación de vida, Señor, que necesitamos para poder ser semejantes a ti cada día, Señor. Para que tu vida, que tu gracia se pueda manifestar a través de estos cuerpos, a través de estos vasos de barro, Señor. Para que la excelencia sea de tu poder y no de nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Romanos. Esta palabra la hemos hablado muchas veces. Muchas veces la hemos hablado, pero es una palabra maravillosa, maravillosa. Y como siempre decimos, lo citamos, dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses: para mí no me es gravoso el hablar las mismas cosas y para vosotros es útil o provechoso. Y entonces acá la palabra del Señor en el libro de Romanos dice: ahora pues, fíjese, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjese. Y esta es una buenísima noticia, una preciosa noticia que el Señor nos trae a través de su gracia. Fíjese, una preciosa noticia. ¿Por qué? Porque antes nosotros estábamos condenados. Antes estábamos condenados, había un destino
para el hombre, como lo hay todavía hoy para el hombre sin Dios. Para el hombre sin Dios el destino es el infierno y el lago de fuego. Pero una buena noticia llegó. Vino el Señor y se ofreció a sí mismo el rescate por su pecado y por mi pecado, para que hoy nosotros pudiéramos ser libres de la condenación que pesa sobre el mundo entero. Y entonces ahora la palabra dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Vio? Y usted y yo, hermano amado, estamos en Cristo. ¿Vio? Él nos introdujo dentro de su cuerpo por su Espíritu Santo, como dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Fíjese lo que dice ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Porque así como en el 13, 12:13 dice, porque por un solo Espíritu, ¿vio? Fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por medio del Espíritu Santo fuimos todos introducidos en el cuerpo de Cristo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Fíjese, todos fuimos metidos en Cristo por medio del Espíritu Santo, en el cuerpo de Cristo, somos parte de Él. Fíjese qué maravilloso. Y entonces acá la palabra del Señor dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjese. Entonces, ahora ya no está. Dios dice que limpió nuestras conciencias de obras muertas. ¿Vio? Nos dio una conciencia de reposo. Nos dio una conciencia donde ahora hay paz en nuestra conciencia y en nuestro corazón, delante de Dios. ¿Vio? Hay paz, hay una tranquilidad, hay un reposo en nuestra alma. ¿Vio? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué maravillosa, hermano. Qué hermosa y preciosa noticia saber que los que estamos en Cristo, los que hemos sido comprados y lavados con la sangre de Cristo, hemos sido introducidos dentro del cuerpo de Cristo, dice que para nosotros no hay condenación. ¿Vio? No hay condenación. Yo no le puedo llevar a usted, ¿vio?, a atemorizarlo, ¿vio? Porque no estamos, como dice allá en el libro de Hebreo, dice, no nos hemos acercado al monte que ardía, ¿vio? No nos hemos acercado al monte que ardía, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, a donde está el Señor, a donde podemos tener comunión con Él. Dice, acercaos a mí y yo recibiré, dice el Señor, ¿vio? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces cuando nosotros nos acercamos al Señor y el Señor nos consuela, nos fortalece, nos afirma con su gracia, y en su gracia está su justicia, sí, está su justicia, ¿vio? Pero también está su amor, también está su misericordia. Fíjese, también está su misericordia. El pastor nos hablaba en los cultos de que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, ¿vio? Abel fue aquel que por celo fue asesinado por Caín, ¿vio? Y dice que la sangre de Abel hablaba, ¿vio? ¿Qué es lo que hablaba para con Dios? Pedía justicia, ¿vio? Pedía justicia, pedía venganza, ¿vio? Pedía venganza para con Dios de aquel que lo había asesinado, que era su hermano. Pero la sangre de Cristo, dice, habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo, ¿qué dice? Misericordia. Fíjese qué maravilloso. Y entonces ahora nosotros que estamos bajo la sangre de Cristo, dice, para nosotros no hay ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso, hermano amado, cuando nosotros entendemos esta palabra, nuestra conciencia reposa. Entramos en ese descanso, en ese reposo, ¿vio? Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreo, el que ha entrado en el reposo del Señor ha reposado de sus obras como el Señor de la suya, ¿vio? ¿Y de qué hemos reposado? De tratar de agradar a Dios para entrar en ese reposo. Pero el Señor nos trajo descanso, ¿vio? Y entonces ahora entendemos, ninguna condenación hay. Qué maravilloso, hermano, ¿vio? Qué maravilloso entender que no hay condenación para nosotros, para lo que hemos muerto, porque sobre el que pesaba la condenación murió, ¿vio? Ese era el hombre viejo, ese era el pecador, ese murió. Y ahora nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús, y para la nueva creación no hay condenación, lo único que hay es misericordia, es paz, es amor, es mansedumbre, ¿vio? La nueva creación no está destinada a condenación, está destinada a gloria. Fíjese qué maravilloso. Está destinada a ser conformada a la imagen de su Hijo, ¿no? Fíjese
Ya no hay temor dentro de nosotros, temor de acercarnos a Dios. No, al contrario, queremos acercarnos más a Dios. ¿Por qué? Porque si nos acercamos más a Él, vamos a ser conformados a su misma imagen. Vamos a ser semejantes a Él. Vamos a ser igual que Él. ¿Vio? Igual que Él. Fíjese, y cuando había condenación, cuando estaba en evidencia el misterio de condenación, el hombre no se podía acercar. No se podía acercar. Que no se acerquen a mí, decía el Señor al pueblo de Israel. Que no se acerquen, que se queden ahí. Pero ahora en la gracia, el Señor dice, acercaos a mí y yo os recibiré. Fíjese qué maravilloso, hermano amado. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso entender que en la gracia no hay condenación. Entender que en la gracia el Señor está usando su misericordia. ¿Vio? Aun cuando tropezamos y caemos. ¿Vio? Aun cuando tropezamos y caemos, el Señor usa su misericordia. Nos levanta, nos restaura y nos pone nuevamente en su lugar. Fíjese. Fíjese qué maravilloso. Cómo es el carácter de la gracia y cómo era el carácter de la ley. Son dos caracteres totalmente diferentes. ¿No? Son dos caracteres diferentes. En la ley había condenación, pero en la gracia no. Fíjese la gracia. Dice que por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Y cuando Jesucristo se encontró con aquella mujer que los fariseos y los seduceos se encontraron en el mismo acto de fornicación, dice que los fariseos y de los seduceos le dijeron, la ley dice que tiene que morir apedreada. Pero la gracia se manifestó ahí. Se manifestó la gracia a través del Señor Jesucristo. Dijo, aquel que es libre de pecado que arroje la primera piedra. Y la ley primeramente los condenó a ellos. Pero la gracia se manifestó y le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno. Fíjese qué maravilloso. No hay condenación en la gracia. Vete y no peques más. Alabado sea el Señor, ¿vio? Vete y no peques más. ¿Y cómo hacía la mujer? Y la gracia le proveyó de una vida, como nos provee a nosotros. La gracia dice, ni yo te condeno, pero nos provee de una vida que nunca, 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 hermano, nos va a llevar a presentar nuestro miembro para servir a la injusticia y la iniquidad como antes. Nunca, jamás. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es maravilloso, hermano. Entender que ahora nosotros hemos pasado de condenación a vida es maravilloso. Por eso el apóstol Pablo le dio una buena noticia a los romanos y nos la da a nosotros. ¿No? Nos la da a nosotros. Fíjese, el pastor hablaba ahí, citaba el versículo del mismo capítulo 8 en el versículo 33. Dice, ¿quién acusará a los hijos de Dios? A los escogidos de Dios. ¿Quién acusará? Dios es el que justifica. Y si hemos sido justificados, ya no hay acusación que pese sobre nosotros. ¿No? Ya no hay condenación que pese sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos justificó. ¿Qué quiere decir que Dios nos justificó? Que la culpa que nosotros merecíamos, que la condenación que nosotros merecíamos, la llevó el Señor Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él nos libró de la condenación, de la culpa y del poder del pecado. Él nos libró. ¿No? Entonces dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿No? Y acá en el 8.1 nosotros leemos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y acá en el 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó y el que además está sentado a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Intercede por nosotros, no nos está acusando. No nos está acusando, porque Él llevó la culpa de nosotros, Él la llevó sobre sí. La crucificó, la mató y la sepultó. Él no nos está acusando. El que nos está acusando delante de Dios es Satanás. Pero como Dios nos ve en Cristo, nos ve sin culpa. ¿Vio? Nos ve sin condenación, en Cristo. Por eso, hermano amado, nosotros tenemos que aprender a ver como Dios ve. No, pero usted no sabe las cosas que terribles que hizo el hermano. Pero nosotros tenemos que aprender a verlo en Cristo. Y en Cristo no hay condenación. ¿Vio? En Cristo hay misericordia. Hay manifestación de vida. Hay manifestación del amor. En Cristo hay paciencia, hay tolerancia. El hermano fracasó. No importa, hermano, levantate, sacudite el polvo y seguí corriendo.
Nosotros te vamos a ayudar, nosotros vamos a estar para ayudarte, para sostenerte. Cuando vos te vayas a caer, ahí vamos a estar para sostenerte. ¿Por qué? Porque así el Señor actuó con nosotros. Así el Señor actuó con nosotros. Cuando menos lo merecíamos, su gracia nos alcanzó. Fíjese qué maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿No? Según los que estudian las escrituras y las versiones, dicen que la última parte del versículo 1 fue agregada. ¿Vio? Fue agregada. Pero nosotros sabemos que aquel que está en Cristo Jesús, jamás, nunca, él va a dejarse guiar por la carne. Jamás. ¿Por qué? Porque él descubrió que estando en Cristo, permaneciendo en Cristo, por medio de la comunión que tiene con el Señor, ¿vio? Entonces no hay algo que lo pueda traer fuera de esa comunión. Porque es tan hermosa la comunión que tenemos con el Señor. Y es tan hermoso donde el Señor nos lleva, que no tenemos necesidad de probar otra cosa. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y no hay condenación. ¿Por qué? Porque nosotros somos guiados por la vida. Y la vida nunca nos va a llevar a hacer algo o a presentar nuestros miembros frente a algo que pueda alterar nuestra comunión con Dios. ¿Vio? Y eso es maravilloso, hermano, entender esto, ¿no? De que la condenación no es para nosotros. No es para con nosotros. Entonces, cuando nosotros miramos a un hermano y lo vemos en Cristo, nunca se cruza por nosotros un pensamiento de condenación. Jamás. Siempre está en nosotros el pensamiento de alentarlo al hermano, de fortalecerlo, de sostenerlo y de hacerle saber al hermano, aunque caiga, que él es una nueva creación en Cristo Jesús. No, hermano, vos te tenés que levantar. Vos tenés que verte como Dios te ve. Vos tenés que afirmarte en el Señor. ¿Cómo lo hago? Pues yo no sé cómo hacerlo, por eso he caído. Bueno, tenés que creer como Dios, de lo que Dios dice de vos. ¿Y dónde Dios habla de mí? Y en la Escritura. En la Escritura dice que vos sos una nueva creación en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron y que fueron todas hechas todas nuevas, y que vos tenés que vivir por lo que crees en contra de lo que sentís. ¿Vio? ¿Y qué es lo que yo creo y lo que la palabra de Dios dice? ¿Vio? Nosotros no creemos por lo que vemos, creemos por lo que creemos por lo que hemos oído, ¿vio? En contra de lo que sentimos. En contra de lo que esta naturaleza humana nos quiere hacer sentir. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Qué maravillosa esta palabra, hermano. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. ¿Vio? Y nosotros hemos estado del otro lado, donde todo lo veíamos como condenación. ¿Vio? Donde todo lo sentíamos así. Pero cuando la gracia se manifestó a nosotros y nos hizo saber su amor y su misericordia, entonces nos sentimos libres. Libres. ¿Libres para pecar? No, libres para nunca más volver a donde estábamos. Porque la gracia es tan amplia, tan maravillosa, tan vasta. La gracia nos sostiene tanto a nosotros. Ella se hace responsable de todo. Antes los responsables éramos nosotros, por eso fracasábamos cuando intentábamos agradar a Dios, pero ahora la gracia se hace responsable, y cuando la gracia se hace responsable, ella nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Jamás la gracia nos lleva al fracaso, nunca la gracia nos lleva al fracaso, la gracia nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Por eso nuestra vida está en Cristo, como dice en Colosenses capítulo 3, versículo 3. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifiesta, entonces seremos manifestados con Él en gloria. Fíjese qué maravilloso. Aprender a vernos como Dios nos ve. Eso es algo que tenemos que descubrir. Vernos como Dios nos ve. ¿Cómo nos ve Dios? Dios nos ve santos, justos y perfectos. Como lo ve al Señor. Como lo ve al Señor. ¿Vio? Oye, si usted me quiere encontrar a mí, me tiene que buscar en Cristo. Y si me busca en Cristo, entonces no va a haber ninguna falla. Ahora, si usted intenta verme a mí en la carne hay muchas fallas. Hay muchos defectos en la carne. Porque la carne no es perfecta y nunca va a ser perfeccionada la carne. Pero si usted me busca en Cristo no va a haber ninguna falla. Porque ¿qué va a haber cuando usted me busque en Cristo? Va a ver a Cristo. Va a ver a Cristo.
¿Y usted en Cristo encuentra falla? No, no se puede encontrar falla en Cristo. No se puede encontrar debilidad en Cristo. No se puede encontrar en Cristo nada que vaya en contra de la vida que hemos recibido. ¿Vio? No se encuentra ahí. Por eso cuando nosotros vemos al hermano en Cristo, vemos que el hermano no está bajo condenación. Al contrario, está bajo la gracia del Señor Jesucristo. Y la gracia lo sacó de condenación a vida. ¿Vio? Lo sacó de condenación a vida. Por eso, hermano amado, nosotros tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Como Dios nos ve. Ya hasta aquí hemos visto como nuestros ojos naturales nos ven. ¿Vio? Mirando el defecto, mirando la falla, mirando... ¿vio? Pero nosotros tenemos que ir más allá. ¿Vio? Tenemos que ir más allá. ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir al lugar alto. Aunque no tenemos que ir al lugar alto. Nosotros tenemos que permanecer en el lugar alto, porque en el lugar alto ya nos puso el Señor. Nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Y qué vemos nosotros desde los lugares celestiales? Y nosotros vemos desde ahí como Dios ve. Nosotros no vemos la humanidad. Dios no nos lleva a mirar la humanidad. Dios no me lleva a mí a mirar su humanidad. Si yo miro su humanidad voy a encontrar los mismos o diferentes defectos que hay en la mía. Pero en la mía también hay. Pero si yo lo miro a usted en Cristo, entonces no voy a encontrar ningún defecto, ninguna falla. Lo único que voy a encontrar son virtudes. ¿Qué virtudes? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjese. Por eso, hermano amado, aprender a ver como Dios ve. Aprender que Dios nos hace saber a nosotros que en Cristo no hay condenación. No hay condenación. El Señor no nos condena en Él. ¿Y quiénes somos nosotros para condenar? Nadie. Nadie. Fíjese, aquel que tenía la capacidad y el derecho de condenarnos a nosotros, nos salvó. El que tenía el derecho y la capacidad de condenarnos, nos justificó. Aquel que tenía el derecho y la capacidad de enviarnos al infierno, nos salvó. Fíjese. Fíjese qué maravilloso. Por eso, amado hermano, mírese como Dios los ve. Mírese, aprenda a mirarse como Dios lo ve. ¿Cómo Dios me ve? Dios me ve en Cristo. Dios me ve santo, justo, perfecto. Dios me ve sin condenación. Sin condenación. Es maravillosa la palabra. Cuando la compartíamos con mi esposa nos gozábamos, ¿no? Porque dice ninguna condenación. Ninguna. No es que alguna, no, dice ninguna. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Y cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, estamos afirmando que estamos siendo guiados por esa vida que hemos recibido. Y esa vida no nos lleva en ningún momento, en ningún aspecto de nuestro trajinar en este mundo, esa vida jamás nos lleva al fracaso, jamás nos lleva a la condenación, jamás nos lleva al desánimo, jamás. Esa vida nos lleva a lo alto. Esa vida nos lleva a pensar como Dios piensa, como Dios ve, como Dios siente. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso. Yo no sé si usted puede gozarse, pero esta gracia es para gozarnos. Esta gracia es para saber, para experimentar que Dios nos salvó, ¿vio? Cuando no lo merecíamos, ¿vio? Nos salvó por medio de su sacrificio, por el medio del sacrificio de Cristo, por medio del amor de Cristo. Cuando podía condenarnos, cuando podía enviarnos al infierno. No, Él dice que vino y se presentó a sí mismo en rescate por todos nosotros. Por todos nosotros. ¿Vio? Dice, mirá cuán amor nos ha dado el Padre, dice, que ha entregado a su Hijo unigénito. Fíjese. Por eso dice más a los que le recibieron. Fíjese, qué maravilloso. A los que le recibieron y creen en su nombre, dice, le dio potestad, le dio derecho, le dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. qué maravilloso. En Romanos 10:9, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjese. ¿Yo? ¿Y quién nos dio ese derecho? Dios nos dio ese derecho. ¿Por medio de qué? Por medio del sacrificio de Cristo. Por eso
Hermano, entender el sacrificio de Cristo, entender el mensaje que hay ahí en la cruz, es gozarnos y reposar de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es tener esa paz de posición delante de Dios, ¿vio? ¿Vio lo que dice en Romanos capítulo 5? Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y acá habla de una paz de posición, ¿vio? De posición. Que ahora nosotros en Cristo, delante de Dios, estamos en paz. Él hizo la paz, ¿vio? Él es nuestra paz. ¿Por qué? Porque Él se presentó a sí mismo para que Dios ahora nos vea en Él y no nos condene, sino que nos ame como nos amó al principio, dice. Como nos amó al principio. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermano amado, mírese como Dios lo ve. Mírese en Cristo. Vea que en Cristo no hay condenación para usted, que es una nueva creación. En Cristo no hay condenación, no hay juicio en Cristo para usted, que es una nueva creación. En Cristo para usted y para mí hay vida, hay misericordia, hay abundancia, hay gozo. Eso es lo que hay en Cristo para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso. Entender esto, ¿no? Entender nuestra posición en Cristo. Entender que cómo Dios nos ve. Entender lo que Dios quiere hacer de nosotros. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es el fin de todo esto? De entender que no hay condenación. Y que ahora nosotros tenemos la seguridad de que todo lo que Dios quiere hacer con nosotros es para que nosotros alcancemos su imagen, a fin de que Él pueda darse a conocer a través de nosotros. Pero antes, cuando nosotros no conocíamos que había una paz de posición delante de Dios y que no había condenación para nosotros en Cristo Jesús, entonces no podíamos tener la seguridad de que podíamos ser conformados a la imagen de Cristo. Pero ahora sí. Ahora sí. Ahora sí podemos estar tranquilos de que Dios está trabajando en nosotros. ¿Vio? Dios está trabajando en nosotros. ¿Qué es lo que está queriendo hacer Dios? Dios quiere formar en nosotros el carácter de su Hijo. ¿Vio? Y para eso, primeramente, usted para hacer una edificación, usted tiene que tener la tranquilidad de que usted tiene todos los materiales y de que nada va a alterar lo que usted va a edificar. Bueno, Dios está haciendo una edificación en nosotros. Primeramente en nosotros y después con nosotros. ¿Vio? En cuanto al cuerpo de Cristo, pero primeramente en nosotros. Y para hacer primeramente la edificación en nosotros, Él nos trae la seguridad y la tranquilidad de que no hay condenación, de que tenemos una posición en Cristo que nada ni nadie puede alterar, nada, ni siquiera un mal pensamiento puede alterar nuestra posición en Cristo. ¿Y entonces qué hacemos con el mal pensamiento? Y cuando viene el mal pensamiento, nosotros vamos a la palabra de Dios. Porque el mal pensamiento, ¿qué trae? El mal pensamiento trae condenación. ¿Cuál es el mal pensamiento? ¿Qué vas a hacer santo vos? ¿Qué vas a hacer justo? Si mirá vos lo que pensaste, mirá lo que vos dijiste. Pero la palabra de Dios dice que para los puros todas las cosas son puras. ¿Vio? Que nuestros pensamientos son altos como los pensamientos del Señor. Fíjese. Porque son conforme a la palabra del Señor. Entonces todos esos pensamientos que vienen de afuera caen por tierra, hermano, para que nosotros podamos vivir en este mundo quieta, sobria y reposadamente. Fíjese qué maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso entender esto, ¿no? Que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero mi esposa lo entiende un poquito mejor, así que quiero que lo comparta un poquito. No, ninguna condenación hay. Y cuando nosotros pensábamos esto, cuando recién me lo decían a mí, yo decía, entonces puedo hacer lo que quiero. Pero todo lo contrario, no nos lleva a hacer lo que queremos, sino que nos lleva a rendirnos a esta vida que hemos recibido. Gloria a Dios. ¿No? Y hemos fallado, hemos errado el blanco, pero el Señor nos vuelve a levantar, nos vuelve a sacudir y seguimos corriendo. Amén. ¿No? Gloria al Señor por eso, ¿no? Por eso cuando decía un pastor, ¿no? Que cuando creemos lo correcto, entonces podemos vivir correctamente. Amén. Ahora cuando vivimos con temor de que si hacemos esto, fallamos en esto, no, pero no es nuestra obra, sino la obra de Dios en nosotros. Amén, gloria a Dios. Nosotros no nos apoyamos en lo que nosotros sabemos o en nuestra propia inteligencia o en nuestras capacidades humanas, sino que nos apoyamos en el sacrificio de Cristo. Amén, gloria a Dios. Cuando Él fue a la cruz y Él dijo, consumado es, listo, ya estaba todo hecho.
Nada más tenemos nosotros que agregar. Fíjese. Solamente que apoyarnos en lo que Él ya ganó para nosotros, ¿no? Aleluya, fíjese Gloria al qué Señor. maravilloso, ¿no? Vivir en esa victoria que Cristo obtuvo para nosotros. Vivir en esa victoria, ¿no? Y vivir en esa victoria es saber, hermano, es estar firme en lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso ahora cuando usted se mire, mírese en el Señor. Cuando usted mire al hermano, mírelo en el Señor. ¿Vio? Cuando usted mire a su familia, mírela en el Señor. Y cuando usted lo mira y lo mira en el Señor, entonces no hay condenación para ellos. Hay gracia, hay misericordia. ¿Vio? Y hay gracia sobre gracia, decía la palabra del Señor. Fíjese. Hay gracia, más gracia, más gracia, más gracia. Nunca hay condenación. Nunca hay condenación. ¿Vio? Porque aunque el hermano erre o la hermana erre, la gracia del Señor sigue obrando. La gracia no se detiene. La gracia sigue obrando. ¿Y cómo obra ahora que el hermano fracasó? Y lo restaura. Lo sostiene. Si el hermano ha caído, lo levanta, lo restaura, lo afirma y lo impulsa a seguir hacia adelante. La gracia es diferente a la ley. Cuando una persona caía en la ley, ahí donde caía la persona, ahí quedaba. Pero cuando la persona cuando el hermano cae en la gracia lo levanta, lo fortalece, lo sostiene y lo impulsa a seguir hacia adelante. No lo deja ahí. No lo deja ahí. Por eso dice la palabra del Señor que Él nunca, fíjese, nunca dejará para siempre ahí al caído, dice. Jamás, nunca. Sino que lo levantará, lo afirmará y lo va a llevar hacia adelante. ¿Vio? Él nos lleva hacia adelante. ¿Cómo hace para llevarnos hacia adelante? Nos hace conocer cada día la profundidad de su amor. Hay una profundidad tan grande en el amor del Señor que Él nos lleva cada día a descubrir algo más, a saber algo más. ¿Vio? Y cuando Él nos hace saber algo más de su amor, conquista cada día más nuestro corazón para con Él. ¿Vio? Cuando pensamos que ya no hay nada que nos pueda atraer del Señor, que ya no hay nada que podamos decir, bueno, por causa de este amor que el Señor sigue manifestando para conmigo, el Señor me está llevando a seguir hacia adelante, el Señor nos despliega algo más de su amor, algo más de su gracia. Nos hace ver lo que no hemos visto. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Por eso, amado, y volviendo al texto del comienzo, ¿no? Dice, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él nos hizo parte, dice en Efesios capítulo 5, 33. Fíjese lo que dice ahí la palabra del Señor. En el 33 no, hermano, en el 29 y en el 30 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, dice, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros, dice, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fíjese. ¿Vio? Entonces, fíjese, ahora podemos entender un poquito más lo que dice Pablo allá en Romanos capítulo 8, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y acá el Señor nos hace ver, dice, nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, a su propia carne. ¿Vio? Y para entender eso nos hace ver al Señor. Dice, como Cristo con la iglesia, no la aborrece, sino que la sustenta. ¿Vio? La sustenta, la cuida, dice, la abriga. Nadie aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. Entonces, cuando nosotros somos introducidos en el cuerpo de Cristo, lo primero que el Señor nos hace saber, que ahí ya no hay condenación para nosotros. Y después nos hace saber que Él tiene cuidado de nosotros. Que Él tiene cuidado de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y fíjese que tanto cuidado tiene el Señor de nosotros, que no es que Él nos mira de lejos, ¿vio? Como aquel pastor que mira las ovejas de allá de lejos, ¿vio? O como el padre que mira a los hijos de lejos, no, pero yo te estoy cuidando. No, Él nos manifestó de tal manera su amor que nos introdujo dentro de Él. Y mejor que dentro de Él, no nos puede cuidar, ¿vio?
Él nos cuida. ¿Cómo nos cuida? Y nos metió dentro de Él. El mejor cuidado que el Señor nos da es hacernos parte de Él. ¿Vio? ¿Por qué? Porque como dice la palabra, nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, dice, sino que lo cuida y lo sustenta, así como Cristo en la iglesia. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que están adentro de Él. Están adentro de Él. Y el Señor no condena. ¿Usted condenaría una parte de su cuerpo? Jamás. Usted la ama. Usted ama todo su cuerpo. ¿Vio? Bueno, así como amamos a nuestro cuerpo, Cristo ama a su cuerpo, que es la iglesia. Y no condena a ninguno de los miembros que está dentro de su cuerpo, sino que cuando ve que alguno de sus miembros está débil o tal vez está enfermo, entonces Él obra por medio de esa vida que está en el cuerpo, obra la sanidad, obra la fortaleza, obra la firmeza para que ese cuerpo siga, para que ese miembro siga funcionando en beneficio del cuerpo. Fíjese qué maravilloso. Fíjese. Si hubiera condenación, entonces ¿qué haría el Señor? Bueno, este miembro está defectuoso, lo corto y lo saco de mí. Pero el Señor no hace eso. Dice que Él lo cuida y lo sostiene y lo sustenta. Fíjese qué maravilloso. Porque es parte de su cuerpo. Porque Él pagó un precio por Él. ¿De qué serviría que el Señor haya pagado un grande y alto precio de sangre por nosotros para después condenarnos? ¿Vio? ¿De qué serviría? Pero dice que Él pagó el precio para librarnos a nosotros de la condenación y trasladarnos de la condenación a la vida. Alabado sea su nombre, hermano. Qué maravilloso. Por eso ahora cuando usted se mire, no se mire en la carne, mírese en Cristo. Y en Cristo, dice la palabra del Señor, ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. Por eso, hermano amado, si usted ha tropezado y se ha caído, levántese, sacúdase el polvo y siga corriendo. Pero siga corriendo no pensando que alguna vez cayó. ¿Vio? No pensando que alguna vez cayó. Siga corriendo pensando que en Cristo ninguna condenación hay. Entonces eso me da libertad para volver a caer. No, si usted piensa que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, lo que lo va a llevar ese pensamiento es a tener una comunión tan grande con el Señor, que el Señor nunca va a permitir nuevamente que usted caiga. Nunca. Nunca va a permitir nuevamente que el Señor que usted caiga. Pablo dice en Romanos 6, ¿no? Pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera. Jamás, dice, en ninguna manera. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese qué maravilloso, hermano. Y bueno, queríamos compartirle esta palabra con mi esposa en esta mañana y que usted se quede con este pensamiento que el Señor nos trajo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿A dónde estamos nosotros? En Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo, el Señor no condena ninguna parte de su cuerpo, sino que la sustenta y la abriga, dice. Alabado sea el Señor. Que el Señor bendiga su vida, hermano. Hasta aquí nos ha dado el Señor. Y que el Señor pueda fortalecerlo, animarlo y sostenerlo, así como Cristo sostiene, anima y fortalece a la iglesia, hermano. Saludamos a los hermanos que nos estuvieron escuchando. A nuestro hermano Antonio, el Señor le bendiga. Te mandamos un fuerte abrazo, hermano. Y bueno, y a todos los hermanos que nos van a escuchar a través de la página de YouTube. No olviden suscribirse, hermano, y compartir con aquellos que usted ama. Si usted los ama, compártale esta gracia. Porque así hizo el Señor. El Señor nos amó y nos trajo la gracia para poder ser libres, hermano. Libres en Él. Que el Señor les bendiga, amado. Vamos a despedirnos hasta el día viernes a las 13 horas. No se olvide que el pastor está a las 9 de la mañana. El Señor bendiga, amados. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta gracia maravillosa y por saber, Señor, que en esta gracia dice, no hay condenación. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y que por medio, Señor, de la vida que hemos recibido, vamos, Señor, descubriendo, Señor, lo que tú produces en nosotros, Señor. Bendice a los hermanos para que ellos también lo puedan descubrir. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.